¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de información aquí en Portada. Verónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Mario. Bueno, aquí hoy vamos a empezar con unas imágenes, un audio más bien, ¿no es cierto? Extraído de una intervención del congresista Daniel Bugatás, que la verdad llamó bastante la atención. Y bueno, terminó en un tremendo altercado. Una sesión de Comisión de Relaciones Exteriores, con alusiones a la Marina y todo lo demás. A inteligencia, a Venezuela, al fujimorismo, etcétera. Entonces, bueno, vamos ahí justo a la congresista Chacón, un poco sorprendida con las palabras de Daniel Bugatás. En un ratito vamos a tenerla a ella aquí como invitada para que nos pueda comentar sobre lo que pasó. Pero ¿qué les parece si escuchamos? No sé si tenemos el audio, sí. Sí, por supuesto. Vamos a escuchar a ver qué fue lo que ocurrió. Le preocupa mucho, resulta patético que aquellos que se refugiaron en Venezuela, como es el caso del padre tutor del fujimorismo, el señor Montesinos, salió corriendo a Venezuela y ahora vienen a criticar a Venezuela. Cosa que no le entiendo, que tiene que ver el resto de cosas. Parece que el tema de inteligencia, le preocupa mucho a un congresista que ha estado pasado por la Marina, que el día de hoy médicos americanos se están llevando y están haciendo pruebas biológicas con ciudadanos peruanos y a la luz y al amparo de la Marina de Guerra de Perú, y no dice una palabra. Parece que también... Esa alusión personal, señor. Había una alusión, parece que... por favor. No, es que esa alusión... No he terminado. No, esa alusión, tiene que contestar. Voy a aludirlo más. Por favor. Perdón, un momento. Está agrediendo a la institución del país. Y es la Marina que está trabajando con su presidente Ollanta Humala en este momento. La Marina de... Es la Marina de hoy, entonces la que se hace. Mira, la Marina de hoy es gloriosa y la respeto. Levanto la sesión. Me parece muy bien, gracias. Muy bien, vamos a aprovechar. Cada vez que lo veo me da risa. Parece la escuelita del Chavo del Ocho. No debería dar risa que el Ah. Congreso esté a ese nivel de... ¿Qué pasó? de confrontaciones, ¿no? Lo extraño es que el congresista Bugatás terminó diciendo muchas gracias. Como si hubiera estado buscando eso, no sé. O lo dijo sin querer, digamos, solo porque como estaba también ofuscado. como diciendo, No bueno, sé. ya si quieren suspender, suspendan, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar que una de nuestros invitados esta noche es la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, que como ustedes han visto estuvo presente y miraba con cierto desdén, me parece a mí, a su colega, a Bugatás, para que nos cuente de primera mano qué es lo que ahí ocurrió. Totalmente. En realidad yo creo que las declaraciones del congresista Bugatás demuestran la gran preocupación que existe de parte del gobierno por este tema. Cuando dice este tema, creo que valdría la pena aclararlo brevísimamente, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Lo que pasa es que hay 47 médicos cubanos que están en el Perú y hay gente que está metida en el deporte y en la educación por el tema cubano. Entonces los miembros de Gana Perú cuestionan el hecho que nosotros, la oposición, cuestionemos de alguna manera la penetración que existe de parte del gobierno cubano a través de los médicos y de los profesores. Entonces ellos dicen, si no hay ninguna queja al respecto, ¿por qué ustedes se preocupan? Y justamente el tema es la ideologización de los congresistas, de los médicos cubanos, cosa que ya pasó en Cuba y cosa que ha sucedido en Ecuador, en Bolivia. El médico cubano no tiene años, mucho antes que Ollanta Humala. Eso es lo que ellos quieren dar a conocer. Pero justamente en mi intervención yo fui clara y dije, si bien es cierto, porque claro, la mejor defensa siempre es el ataque, entonces ellos se defienden diciendo que los convenios con los cubanos venían de la época del fujimorismo. Y por lo tanto, ¿por qué los fujimoristas son los que se oponen a este tema? Y yo les demostré con la lectura, y no se leí, del convenio que hizo la primera vicepresidenta del Congreso hace muy poco, cuando fue a Cuba, en los cuales cambia de alguna manera el marco de los convenios con los cubanos, porque en el año 91 efectivamente se habla de un marco con el gobierno cubano a través del apoyo en momentos de emergencia y en temas de capacitación, etcétera, etcétera. Pero en el 2011, si no me equivoco, 2011, 2012,
la primera vicepresidenta del Congreso va a Cuba y firma un convenio con el gobierno cubano para que existan hospitales itinerantes en los lugares más pobres y más necesitados del país. O sea, entonces cambia totalmente. Estaba hablando sobre ese tema y ese es el de Bogotá, habló del fujimorismo. Y cambia totalmente, ¿cómo dijo de Montesinos? Cambia totalmente el concepto del convenio que se hizo en el año 91. Entonces, el congresista Bugatás, que es experto en incendiar la pradera, porque es lo que siempre hace y lo hace muy bien, lamentablemente empieza, y mírame la cara ahí, y yo lo miro, y yo le decía a mis colegas, no le hagan caso, porque sabemos qué es lo que siempre quiere el congresista Bugatás, que se pisa el palito y se deja la discusión central, que era que la ministra de Salud y el ministro de Educación nos expliquen sobre el tema de los cubanos. Y obviamente él logra, a través de sus críticas siempre muy altisonantes, de que se rompa y se pisa el palito. ¿Usted considera que el congresista Tubino y la congresista Salgado pisaron el palito? Yo creo que el congresista Bugatás, y no digamos, y no hagas que yo diga que mis colegas de mi propia bancada pisaron el palito. Lo que yo te voy a decir es que el congresista Bugatás justamente saboteó la sesión porque están demasiado nerviosos, porque el tema de los médicos cubanos, y por favor, o sea, no nos hagamos los ciegos, no solamente ha pasado en el Perú, ha pasado en Venezuela y ha pasado en muchos países prochavistas, que lo que quieren es la penetración. No lo es, y lo dije en la sesión. Pero los países prochavistas lo que ha pasado es que la penetración ideológica de los cubanos es justamente a través de sus médicos y a través de sus profesores y gente que está de alguna manera con el tema del deporte. Eso es lo que nosotros queremos, y eso es lo que quiero que quede claro. Es una gran preocupación que creo que es muy válida, que no queremos que en el Perú se dé lo mismo que en Ecuador, en Argentina, en Venezuela. Pero para terminar, no olvidemos que el presidente Ollanta mantuvo un discurso pro-chavista en sus 2 campañas electorales previas, y en la segunda vuelta él cambia el discurso pro-chavista. Y nosotros tenemos todo el derecho a pedir explicaciones, porque queremos realmente que no suceda lo mismo que pasó en otros países. Muy bien. Ahora sí vamos a los titulares de los temas que vamos a abordar en este programa. Bien, y esta noche, aparte de la congresista Cecilia Chacón, a la que ya hemos presentado, también le damos la bienvenida al congresista del PPC, Juan Carlos Seguren. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, vamos entonces con el primer tema, que tiene que ver con la reacción del ministro del Interior a la nueva información que ha aparecido acerca de la señora Dacia Escalante y pues la manera como administra la ONAGI. Parece que se ha hecho pagar vacaciones truncas de una manera que no todo el mundo piensa que es la regular. Ya varias semanas, ¿no es cierto?, que están sacando nueva información relacionada a esta señora que se encarga, que es la jefa de esta oficina de gobernadores, ¿no? Y bueno, por un lado hemos tenido las donaciones, lo que salió en Cuarto Poder, unas donaciones para supuestas personas de bajos recursos que han terminado siendo en algunos casos miembros del Partido Nacionalista, y en algunos de estos casos han terminado siendo gobernadores de algunos lugares, ¿no? Así es. Y por otro lado, no solamente ella, sino ella y algunos otros funcionarios han recibido 29.000 soles, me parece, pero el caso de ella es 29.000 truncas, sin haber salido de sus puestos, claro, aparentemente. El concepto de vacaciones truncas, dicen los laboralistas, entra en vigencia solamente cuando alguien deja un trabajo y hubo vacaciones que no le fueron saldadas oportunamente, ¿no? Pero, bueno. Y esto viene además a agregarse al problema que ya venía de antes, que es el de la utilización política de los gobernadores. Y con las donaciones, ¿no es cierto?, la olla Rosé, el microondas, ¿no?, ya genera ciertas suspicacias, ¿o no? ¿Qué dicen aquí nuestros congresistas? Vamos a pedirle la palabra a Juan Carlos Seguren. Bueno, en primer lugar, permíteme
ubicar la responsabilidad política que fundamentalmente está en el ministro del Interior, el ministro Albán, quien está demostrando pues una lentitud y una incapacidad, en primer lugar, para conocer su sector, ya que todo lo que pase, pese que es un organismo autónomo, está adscrito al sector, y él deberá conocer perfectamente lo que pasa y lo que sucede en su sector. En segundo lugar, la lentitud es un tema, este último de las vacaciones truncas, es muy sencillo. El ministro es abogado, puede ir además, si no es especialista, y darse cuenta en un par de horas, ¿no?, si hay algún tipo de responsabilidad o no. Ejemplo, si es un tema de CAS, que cabe la posibilidad que han venido trabajando por CAS, sí cabe la posibilidad... Y entraron a otro régimen. Exactamente. En el caso que fuese CAS, si ha estado en el régimen de la actividad privada, no hay ninguna forma ni justificación para pagar vacaciones truncas porque se da la continuidad. Pero eso se revisa y en media hora, claro, con un mínimo de criterio, se resuelve y sale, se da la cara y se explica. Pero acá hay una incapacidad, los problemas los patean y los patean y los patean en perjuicio de la propia imagen del gobierno, que denota un desgobierno, para la redundancia. Y ya en el tema más político, si se quiere, menos técnico, es una institución que podemos discutir o no si vale la pena mantenerla en el tiempo, pero lo que sí queda claro es que hay un uso político del mismo, hay un tratamiento, yo diría hasta doloso, probablemente en el reparto, la repartija de estos bienes provenientes de donaciones, que se los están repartiendo como les viene en gana, sin ningún criterio social, que además no les correspondería. Con vocación de ayuda social deberían canalizarse, por ejemplo, a través de las beneficencias. Entonces hay netamente un manejo político y proselitista al respecto. Vamos, antes de darle la palabra a la congresista Chacón, a escuchar las intervenciones de dos personas importantes en esta discusión. Por un lado, Josué Gutiérrez, de la bancada nacionalista, y por otro lado, Ana Jara, que es de la bancada nacionalista, pero además ministra de Trabajo. Es una labor adscrita al Ministerio del Interior y corresponde al ministro tomar una decisión. Lo que vamos a hacer es que el ministro salga a esclarecer estos hechos con la finalidad o de respaldar o si no de dimitir su respaldo respecto al tema. ¿Y cómo explica usted que los... Es posible que haya habido un paréntesis, y no digo que esto haya pasado, pero es la única explicación lógica que yo pueda tener, en que haya habido un paréntesis entre la renovación del contrato con los gobernadores y ella en el ejercicio de su cargo que le ha permitido hacer este cobro. Pero si no fuera así, evidentemente hay responsabilidades y ya nos dirá el ministro del Interior qué es lo que viene en adelante. Parece que ya están dando un paso por lo menos al costado en el sentido de dejar sola a la señora Escalante. Este es el preludio de algo distinto. No solamente eso, o sea, es preocupante, creo yo, que la ministra de Trabajo empiece a tirarle la pelota más al ministro del Interior que a la señora Escalante. O sea, estamos viendo que la señora Escalante tiene toda la confianza de la pareja presidencial. Ya han habido muchísimos cuestionamientos en contra de la señora Escalante acerca de la presencia de los gobernadores en los eventos de gobierno, acerca de que los gobernadores tengan que entregar los premios que la SUNAT de alguna manera tiene, en fin. Y sin embargo, vemos que ella goza de alguna manera de la protección de la pareja presidencial y que de alguna manera prefieren echarle la culpa al ministro del Interior que a la señora Escalante. Y obviamente, como bien ha dicho el congresista Guren, esto es totalmente irregular. Según la legislación, la ministra Escalante solo tendría que haber cobrado sus vacaciones truncas cuando deje el cargo. Y la señora Escalante... Pero pareciera. No solamente parecería ministra, más que ministra, porque la señora Escalante está haciendo lo que se le da la gana y la pareja presidencial la protege por encima que sus ministros. Entonces la pregunta es, ¿qué poder tiene la señora Escalante para, a pesar de todo, continuar en el puesto y poner en riesgo
al ministro del Interior, que supuestamente es el hombre de confianza, porque los ministros son las personas de confianza del presidente, y a pesar de eso, la ministra Escalante está yendo por encima yendo en contra de las leyes laborales, yendo en contra de la Constitución, porque está dándole a los gobernadores un poder que no deberían de tener, y la ministra de Trabajo, que es tan de confianza de la señora Nadine, prefiere proteger a la señora Escalante por encima del mismo ministro. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Y una vez más, la oposición, yo estoy segura que también la gente del PPC, se pregunta, ¿están siendo los gobernadores y la gente manejada por la señora Escalante parte de una reeleccionista o parte de una campaña en favor del gobierno y siendo utilizados inconstitucionalmente para lo que estoy mencionando? Entonces es muy preocupante. La están dejando hacer, en otras palabras, lo que se le da la gana. ¿Se pregunta eso en efecto el PPC? Sí, pero yo no creo lo que se le venga en gana, porque no creo que tenga un juego propio, sino debe estar haciendo lo que le viene en gana al partido de gobierno. Claro. O sea, no es una lideresa que podamos señalar, sino está cumpliendo instrucciones, un rol indebido, una institución importante, la está utilizando para fines político-partidarios. ¿Y de dónde mandan las instrucciones, perdón? No, va junto con tu pregunta, el propio ministro, perdón, Ollanta no va a la reelección. Para contestar la inquietud, el propio ministro señaló, equivocadamente, erróneamente, que él prácticamente no tenía nada que ver con esta oficina y que esta oficina le respondía directamente al presidente de la República, lo cual también es ilegal, porque todo organismo adscrito a un ministerio, quien responde políticamente, quien designa, es el propio ministro. Entonces sigue también el fantasma de la reelección conyugal, porque ¿para qué va a estar haciendo esto la señora? ¿Solo para afianzar el Partido Nacionalista? No solamente eso, sino que lo más preocupante es justamente que la señora se mantenga en un puesto de manera intocable, justamente por el hecho de ser de confianza de la pareja presidencial. Entonces uno se pregunta por qué una persona supuestamente de segundo rango, que está por debajo de un ministro, hace lo que se le da la gana. En tu inquietud, el tema de la reelección no necesaria, única y exclusivamente ese puede ser fin, porque este es un gobierno que no tiene un partido que lo respalde. Entonces se han creado una estructura asalariada para que le dé soporte a las políticas de gobierno. Para que aguante 5 añitos más, digamos. No, ya, si esto no se puede, en el 2016 no puede. Ya quedan 2. Entonces ahí. Y por otro lado vienen procesos electorales municipales, regionales, y posteriormente habrá el proceso de elecciones nacionales, donde el factor congresal, independientemente si tienen candidato propio, van en alianza o quien fuese, son temas electorales. Entonces hay una maquinaria que la tienen organizada, asalariada, a diferencia de cualquier partido político. Ellos tienen una maquinaria partidaria, asalariada, y además capaz de dar regalitos a diestra y siniestra. Vamos a una pausa. Dejamos los regalitos, pero seguimos luego de la pausa hablando sobre el ministro Leodoro Mayor. Solamente estuvo el ministro de Energía y Minas en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Él mismo había pedido, ¿no es cierto?, asistir para dar las explicaciones, para que los parlamentarios puedan entender que no ha habido ningún conflicto de interés relacionado a Interoil y Perupet. Ya se retiró el ministro, ¿no es cierto?, tengo entendido. Así es, ya terminó la sesión. Pero habrá... con su presencia. No, ya terminó por lo menos su presentación. Vamos con unas declaraciones del ministro antes de escuchar acá los comentarios de sus entrevistados. Aquí es bueno aclarar, ¿no?, que si usted analiza el caso técnica y legalmente, la única posibilidad que tenía, aquella que maximice el beneficio del país, las regalías, la producción, el canon, era la decisión que se ha tomado. Y en esa decisión yo no he participado, ni directa ni indirectamente.
Pero por eso que aquí no hay ningún conflicto de interés. Pero yo soy una persona que hizo perfectamente el corte entre la función privada y la función pública. Bien ajustado, pero en todo caso... ¿Qué dicen acá nuestros invitados? Ya están comentando. Es un buen especialista, el ministro. Sí, es un buen profesional, o sea, eso nadie lo niega. Pero definitivamente aquí hay un conflicto de intereses. La explicación que ha dado él de que esta decisión No había sido satisface. adoptada por Perú Petro No antes de que él... satisface. O sea, lo que él dice al final, en términos generales, es que nadie quería agarrar un contrato solamente por un año. Entonces, por más que Interoil tuviera que pagarle al Estado y tuviera una sanción del Estado, era el mal menor, porque ninguna petrolera hubiese querido agarrar el contrato por un año. Pero ese no es el cuestionamiento. Puede ser que efectivamente, o sea, en temas petroleros, mineros, estamos hablando de grandes inversiones y de grandes ¿Cuál es el montos de asunto, dinero. si ese no? El asunto es que él fue representante de Interoil mientras estuvo el laudo arbitral y que él representó a Interoil como empresa ante el Estado. Pero no con este tema, dice. Por supuesto que sí. Él dice que Porque él era específicamente representante ante este tema no... Verónica, está él era tratando. representante de la empresa a través del estudio de abogados donde él era socio. Entonces él no se puede ¿Él es sacudir. ingeniero o no es abogado? Él es ingeniero petrolero, accionista de la empresa, hasta que fue ministro. Entonces él no puede negar que él luchó por los intereses de esta empresa hasta días antes de firmar de ser ministro. O sea, nadie le está cuestionando el hecho de que si efectivamente era válido o no válido el hecho de que una podría empresa... ser conveniente, lo que quiere La decir empresa usted. podría haber sido conveniente. El problema Pero no ha tendría que haberla sido... firmado él. Así es. El problema ha sido un tema de intereses. Él era representante de la empresa a través del estudio Quijandría, donde él también era socio, días antes de firmar el contrato con Interoil. Entonces, si eso no es conflicto de intereses, entonces, ¿cómo se llama? ¿No es claro? O sea, en alguna parte dice conflicto de intereses, 2 puntos. ¿Cuándo un funcionario, no es específico eso? ¿O se están haciendo No es los específico. ciegos? No es específico. El tema, yo he estado siguiendo de cerca la sesión que ha terminado hace pocos minutos. Hay varios aspectos. Un primer aspecto tiene que ver con la caótica política del gobierno a lo largo de estos 3 años en relación a la prórroga o no de una docena de pozos petroleros y concesiones que unos han vencido y otros están por vencer los próximos meses y los próximos años. Ha sido un caos, con cambio de ministros y cambio de directores en Petroperú y Perú Petro, donde primero dijeron que era Perú Petro quien iba a administrar y explotar los pozos, ¿no? Al inicio, dentro de la visión nacionalista y estatista, vamos a fortalecer nuestras empresas petroleras. De ahí se dejó eso en stand-by y se habló que ya no, ahora iban a buscar asociarse con operadores privados. Y finalmente, tema que hoy día nos hemos enterado en la exposición del ministro, un acuerdo del 2013, o sea, 6 meses antes de que entre este ministro, habían acordado la nueva política era renovar a todos por 10 años. No como en este caso 1 año, o sea, este añito ha sido ya por excepción, porque incluso esa decisión que data de hace más de medio año, todavía no lo han implementado. Pero la decisión política, la decisión de gobierno, es ampliar a todos 10 años más. Esa es la decisión de gobierno y esa es la nueva política que veremos los próximos meses. El ministro se ha manifestado precisamente sobre este punto y decía que más bien la minera, Interoil lo que va a decir es, bueno, si los demás 10 y nosotros por qué 1 año. O sea, entonces ahí podría venir, no sé a qué nivel, ¿no es cierto? Podrían apelar. Es una política de gobierno que tiene también la discrecionalidad, contigo sí, contigo no. Pero mira la contradicción. Para todos va a ser 10 años de ampliación. Para todos. El segundo elemento es que es muy importante ver los plazos y los tiempos. Cuando entra este ministro, el informe técnico y el informe legal, es decir, lo que alimenta la decisión, ya se habían producido. Es decir,
si alguna responsabilidad cabría, esta es antes del ingreso del ministro. Y el tercer elemento que se señala es, oiga, si había un arbitraje, suponíamos que íbamos a ganar, ¿por qué no se planificó en este gobierno la estrategia de concesión? Para que apenas sale el laudo arbitral, inmediatamente convocar una licitación para adjudicar. Pero en todo caso, de eso, lamentablemente este gobierno es tan malo que eso tampoco lo hizo, pero en todo caso sería responsabilidad del ministro anterior también. Ahora, un asunto paralelo a este, no exactamente que tiene que ver con la firma o no firma de esta ampliación del permiso, es la especulación de que la información, la divulgación de esta información ha provenido desde dentro del gobierno y expresaría algunos malquistamientos al interior del gabinete. Precisamente sobre esa posibilidad, y negándola desde luego, nuevamente la ministra Jara ha prestado declaraciones. No descarto que haya algún tipo de animadversión, de zancadilla, de cuestionamientos dentro del gabinete ministerial. Y yo no podría decir que hay algún tipo de, digamos, de bombardeo dentro del propio poder ejecutivo. Si se demuestra que ha habido conflictos de intereses, de hecho el ministro debe renunciar, pero partamos de la presunción de inocencia. Él nos ha señalado en el Consejo de Ministros que tiene cómo acreditarlo, que cuando él se incorporó al gabinete ministerial, esta decisión de parte de Perú Petro, que es el ente técnico, ya estaba dada. Y La congresista Chacón quería decir algo sobre la ministra Jara. La ministra Jara parece premier y no ministra de Trabajo, o sea, responde sobre todos los temas y de alguna manera trata de sacarle las castañas del fuego al gobierno en absolutamente todos los temas. No por nada es la persona de confianza de la que le da luz verde a este gobierno, que es la señora Nadine. En lo que se refiere a lo que ha dicho mi colega Juan Carlos Eguren, yo le quisiera decir que, y lo voy a leer textualmente, el 4 de abril desde 2013, la Cámara de Comercio Internacional notificó vía correo certificado a Perú Petro sobre el laudo arbitral a favor del Estado peruano que concluye que los contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos de los lotes 3 y 4 terminaron en marzo del 2013. Él habla de otros contratos, pero no hay un laudo arbitral que diga lo que ha dicho sobre Interoil. Y además, el mismo ministro ha aceptado que él se reunió en varias ocasiones, antes de ser ministro, con gente del gobierno, y que pudo haber tocado los temas de Interoil. Aquí lo que se trata, no es si tiene o no tiene razón Interoil. Aquí de lo que se trata, que hay un conflicto de intereses entre el actual ministro de Energía y Minas y lo que es su antiguo contratante, el que antes le pagaba para representarlo. Y obviamente ese es el problema del conflicto de intereses. Además que el mismo ministro ha aceptado que el presidente Ollanta sabía y el de señor Cornejo no. Pero el presidente, que es quien lo nombra, sabía del tema de este conflicto de intereses y que aún así lo nombró. Entonces me sorprende que alguien como el congresista Eguren justifique un tema que a todas luces es un conflicto de intereses. Bueno, como un relámpago podríamos ir a los títulos por favor. Muy rápido. El tema de Ana Jara, este gobierno se dispara siempre a los pies, ya tiene una enorme incapacidad para administrar sus crisis, eternidad en salir al frente y explicar. El segundo elemento vinculado a Cecilia, efectivamente, el laudo llega en esa fecha. El contrato que se firma tiene dos estudios previos en Perú Petro, que es el técnico y el jurídico. Ambos fueron elaborados y la decisión se toma antes de que llegue el ministro. ¿Qué hace el ministro? El acto administrativo de firmar un decreto supremo. No es que el ministro entra y después se hacen los informes técnicos y legales que recomiendan la renovación. Esas son precisiones muy puntuales. Pero no nos olvidamos. Con la congresista está diciendo que porque está a favor, ¿no? No, yo no estoy a favor. Yo lo que estoy citando son hechos fácticos reales con fechas. O sea que hay un cronograma, hay una cadena de decisiones.
Y primero se hace el informe técnico a favor de la renovación, después se hace el informe jurídico a favor de la renovación, después entra el ministro con posterioridad y firma ¿No hay administrativamente el conflicto de decreto interés supremo. entonces para usted? Podría haber conflicto de intereses, pero en todo caso las decisiones de Perú Petro de renovar son anteriores al ingreso del ministro. Ahora, no nos olvidemos que Mayorga dice que dejó de ser socio del estudio el 24 de febrero. Sin embargo, hasta hoy está en registros públicos. Es que eso demora. Puede demorar, pero de alguna manera, como el presidente de la República, yo digo Mayorga, o sea, porque Mayorga me imagino que como cualquier otra persona que está en el sector estaría feliz de ponerse la banda ministerial. Pero ¿cómo es posible que el señor Ollanta Humala no analice y estudie a todos los ministros que va a poner? O sea, no nos olvidemos que está en cuestionamiento el señor Cornejo por conflicto de intereses. La señora Omonte por conflicto de intereses. Yo no estoy diciendo que son culpables. Me han dicho al contrario. Ahora, yo no estoy diciendo que son culpables inocentes. Yo estoy diciendo que hay simplemente acusaciones en contra del señor Mayorga por conflicto de intereses, Omonte por conflicto de intereses, Cornejo por conflicto de intereses. Entonces podríamos decir claramente que este es el gabinete de los conflictos de intereses, y el PPC, al que representa el señor Juan Carlos Seguren, fue el que le dio el voto de confianza, porque según ellos, con una carta suscrita por el premier Cornejo, Si me permites un concepto. No tiene una causa, pero tiene que responder. Por alusión. por alusión, como en el Congreso. Por favor. No nos podemos quedar viendo las ramas, ni siquiera el tronco. Hay que ver raíces y los temas de fondo como país. ¿Y cuál es el tema de fondo? Si vamos a convocar técnicos de primer nivel para que asuman, por ejemplo, cargos de ministros, la pregunta es, ¿estos técnicos de primer nivel que queremos a los mejores, o lo que se parezca a los mejores, han tenido necesariamente, obligatoriamente, indiscutiblemente, que articular y formarse en el sector privado? Han tenido, si son los mejores, porque han asesorado, han gerenciado. En consecuencia, el perfil técnico, si es, por lo menos en la elección de este gobierno, en otro gobierno pueden priorizar un perfil político y llamar a la congresista Chacón, a ministra de no sé qué, que es válido, ¿no? Pero si un gobierno decide priorizar el perfil técnico, no va a ser muy difícil encontrar una persona que no haya articulado y trabajado exitosamente en el sector privado. Solamente nos quedamos en programa. Yo he sido presidenta de la Comisión de Energía y Minas 2 veces, ¿ok? Y yo soy una creyente de que efectivamente el sector privado es muy beneficioso para el país, que son quienes pagan los tributos, quienes efectivamente sacan adelante un país. Pero que sea un buen técnico no significa que tenga conflicto de intereses. Hay muchos buenos técnicos que no necesariamente tienen conflicto de intereses. Yo soy la primera, y Juan Carlos lo sabe, en defender que los que vienen del sector privado son extraordinarios para poner su expertise en beneficio de la población. Pero obviamente no tienen que tener conflictos de intereses con intereses. Los puntos de vista están claros, señores invitados. No firmas un contrato al día siguiente en beneficio de la empresa. Los invitados continúan debatiendo. Nosotros tenemos que ir a los titulares de las 7:30, que son 7:36. Bien, continuamos con nuestros invitados Cecilia Chacón y Juan Carlos Seguren, ambos congresistas aquí en Portada, y vamos a abordar ahora el tercer tema. Tiene que ver con un episodio que se suscitó en el Metropolitano, donde varios pasajeros se indignaron y de una manera bastante airada manifestaron esa indignación contra el chofer, que lo que hizo fue detener la unidad por una emergencia. No sé si tenemos las Vamos con el video. imágenes. Es bastante fuerte. Sí. Insultan. A ver, vamos a ver qué pasó.
Está bien crispado el ánimo en materia de transporte Claro. en la ciudad y en el país. Y los peatones no se salvan. Sí, no, claro, por eso digo, peatones, ¿no? En el país. en- Esta es una demostración de lo que está pasando en el país, ¿no? Hay una crispación total en temas de transporte. Todos los usuarios, nosotros, los que estamos aquí, los que de alguna manera circulan por las calles, que padecemos día a día el tráfico, la tortura de llegar de un lado a otro. O sea, para llegar nos hemos demorado 1 hora, antes salías media hora antes, ahora tienes que salir 1 hora antes. Y que de alguna manera la población está tomando la ley en sus manos. O sea, supuestamente este señor tuvo la orden de su central de regresar, y hay 2 versiones. Una porque se detectó una falla en el sistema de los frenos, y la otra versión es porque una pasajera sufrió una lesión. Pero los pasajeros se vuelven totalmente intolerantes ante la necesidad de un tercero, y esto es grave. Estamos viendo cómo la población ante la incapacidad del Estado de hacer justicia está tomando la ley por sus propias manos, y esta es una demostración de lo que pasa. Por un lado, nosotros exigimos orden, nosotros exigimos responsabilidad, y creo que el metropolitano, más allá de cualquier cosa, es algo que está funcionando bastante bien. Entonces, si es que el chofer de un bus recibe una orden de su central, porque obviamente no quiere poner en riesgo a sus pasajeros, y son los mismos pasajeros los que se quejan y agreden al conductor, yo creo que sí tiene que ver, porque además ahí estamos viendo perfectamente quiénes son los agresores, que debemos de poner un ejemplo, y que esas personas sean sancionadas y sean denunciadas por agresión, porque no podemos permitir que estas cosas sucedan contra un chofer. Mira, ustedes lo están viendo, o sea, le están pegando, lo están insultando, porque obviamente el hombre no es loco. O sea, hay una orden por razones que de alguna manera van a beneficiar a los pasajeros. Sin embargo, los pasajeros se ponen furibundos. Tenemos que acostumbrarnos como ciudadanos a ser respetuosos de la ley, cosa que no está sucediendo. Bueno, inaceptable, ¿no? Desde todo punto de vista, inaceptable. Podemos hacer el análisis sociológico, psicológico que queramos, pero hechos de violencia de esta naturaleza, como de cualquier otra naturaleza, tienen que ser repudiados. Ya en el análisis se expresa, pues, como dice Cecilia, crispación, una sociedad que nos estamos convirtiendo en una sociedad violenta, tensa, estresada, por múltiples razones, pero no es algo con que podamos permitir, ni debamos sentirnos satisfechos, ni decir, bueno, así somos, así estamos, y caballeros. No, tenemos que rechazarlo, porque esto expresa valores, ¿no? El valor, por ejemplo, de la tolerancia, el valor de la solidaridad con un tercero accidentado. O sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Yo creo que esa es una tarea de los líderes de opinión, de los políticos, de los medios de comunicación, de los padres, de los hogares, lamentablemente muchos disfuncionales y cada vez más, ¿no? Pero es una tarea gente como país. El tema de valores nos está llevando a una sociedad sumamente complicada y en este aspecto, pero es el mismo fundamento y las mismas razones cuando hablamos de pandillaje, cuando hablamos de crimen organizado, de violencia familiar. Es la misma razón de fondo, es la falta de principios, falta de valores, falta de familia. Justo estamos viendo en imágenes parte del reportaje que se presentó este domingo en Cuarto Poder sobre los peatones infractores, ¿no? Y con unas cámaras un poco más chiquitas, ¿no es cierto?, que hace que las personas crean o no sepan que es de la televisión, reaccionan de una manera tan agresiva y violenta con cualquiera, o sea, hasta contra la policía, ¿no es cierto?
Y eso ya nos hace pensar que ya la gente no respeta absolutamente a nadie. Estamos muy y entonces ahí ya uno entiende, ¿no?, por qué hemos llegado a ese extremo de violencia en las calles, el de bullying en los delincuencia. colegios. Exacto. Y bueno, ni qué decir al pobre René Celumendi, el reportero, no, si al policía nadie lo respeta, menos aún pues a él, con micro, con cámara y con todo, ¿no? Pero ¿qué hacemos ahí? Porque, o sea, ¿qué? ¿Nos cambiamos de chip? Todos los limeños o los peruanos en general ya, o sanciones máximas. Es un tema de valores, para empezar, ¿no? Valores que empiezan en el hogar. Pero si bien es cierto, el Estado tiene responsabilidad a través del Ministerio de Educación, que debe de enseñar a los niños a respetar a la autoridad, a que la justicia de alguna manera tiene que ser dada por parte del Estado. Lamentablemente tenemos un poder judicial con muy bajos niveles de aprobación, un Congreso con muy bajos niveles de aprobación, una institucionalidad en general con muy pocos niveles de aprobación, y esto origina lamentablemente que la población piense que tiene que tener la justicia en sus manos. O sea, si vemos, yo me acuerdo cuando era chica, que más o menos tenemos la misma edad con Juan Carlos, el tema del bullying no era algo que existía, si bien es cierto, te fastidiaba, sigue ese nombre, pero no era tan agresivo. En cambio ahora, efectivamente, con violencia, con violencia, con golpes, hemos visto, claro, o sea, los ponen en las redes, vemos como a un niño de quinto grado, chicos de quinto de medio, lo mandan al hospital. O sea, y creo, yo tengo 2 hijos, hombres, chicos, de colegio, y creo que es la gran responsabilidad, además del Estado, de educar. El primer educador es la casa. Es la gran responsabilidad de los padres, pero sobre todo de las madres, de educar a sus hijos y enseñarles que no deben de ser abusivos. Y lo que se refleja en el colegio se va a reflejar a no ser abusivos en un bus, a no ser abusivos en la calle, a no ser abusivos en una tienda. Pero si nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos que tienen que respetar y que no tienen que ser abusivos, es muy poco lo que vamos a lograr. Bueno, y hablando de educación, vamos a regresar de la pausa, hablando de las universidades. Así es. Estamos atrás de la cola. Volvemos con eso. Bueno, hablábamos de las universidades y qué pasa es que se encuentran a la cola de los rankings en competitividad por la falta de investigaciones académicas y científicas. Y bueno, en el marco de esta noticia, mañana se va a debatir finalmente el proyecto de la nueva ley universitaria. Finalmente, digo, porque está ahí, ¿no? Se empezará a debatir, ¿no? Empezará a debatir. Sí, bueno, para comenzar no es novedad, ¿no? Porque estos rankings aparecen periódicamente y es obvio, no existimos en el ranking de universidades, tampoco existimos en el ranking de Latinoamérica siquiera, y tampoco en el ranking, que es el más chiquito, de los países emergentes. Entonces estamos en la cola. Novedad, no, porque si estamos en los últimos lugares de educación, comprensión lectora y habilidades matemáticas, es obvio que no va a haber una transformación del alumno en su paso del colegio a la universidad en términos promedios. Evidencia que nuestro sistema universitario es pésimo en promedio, en términos generales, evidencia que se requieren reformas profundas, y el otro factor que está muy vinculado porque hay en la evaluación hay algunos factores que se ponderan. En este ranking se pondera mucho lo que es investigación, publicaciones científicas y patentes. El Perú invierte $4, ¿no? En promedio por universitario, Estados Unidos 1.500, ya nos olvidamos de Estados Unidos. ¿$4 qué? $4 en investigación por cada universitario promedio. Ya, pero al año. $4. Estados Unidos 1.500. 1.200. Brasil, o 1.200. Brasil está en 60, Chile en 40, me parece. El promedio de Latinoamérica es 25. Entonces, si tenemos nosotros 4 y el resto de los chalosos en Latinoamérica 25, pues no nos comparemos con... ¿no? Entonces, ¿qué nos va a sorprender? Acá, uno de los factores claves es inversión, ¿no? ¿Cuánto invertimos y cómo se desarrollo de ciencia y tecnología? El debate de la ley universitaria, el proyecto de ley universitaria.
contar con el apoyo de sus bancadas? Mira, hay temas que hay que discutir, hay muchos temas que hay que afinar, la autonomía universitaria, la intervención, el exceso de intervención estatal que pueda darse, el por qué el Estado tiene que dar el título a nombre de la nación, por ejemplo, lo cual iguala y achata a todos, porque ya el título de la universidad de la que fuese, versus una universidad considerada en nuestro medio de primer nivel, todos son iguales, son a nombre de la nación, en consecuencia valen igualito. En el mundo las universidades son las que dan el título y valen por su propio prestigio, ¿no? Entonces, pero como eso hay mil temas a discutir, pero creo que si tenemos un fracaso como desarrollo de universidades a lo largo de los últimos 20, 30, 40 años, es obvio que se requiere reforma. Algo que cambiar. ¿No? Estaríamos locos de pensar que lo mal que estamos se va a resolver sin así hacer como nada. este proyecto, ustedes no votan a favor, es lo que deben cambiar. No. Pero sí somos conscientes que se requiere una nueva ley y que hay que mejorar y perfeccionar la propuesta. Pero de repente si Cornejo les hace una carta donde les prometa algunos cambios, podrían cambiar de opinión. Pero en realidad la ley universitaria es muy complicada. Y no viene de ahora, efectivamente viene de hace muchos años atrás. Pero el fujimorismo tiene un gran cuestionamiento dentro de muchos otros cuestionamientos, de los cuales, por ejemplo, ha hablado el congresista Uren, en lo que se refiere básicamente a la autonomía universitaria. Hemos visto que, lamentablemente, todavía en las universidades se enquista el terrorismo. Y lo acabamos de ver, el fujimorismo lo viene diciendo hace mucho tiempo y recién es aceptado por este gobierno y por los demás partidos a través justamente de la captura de los cabecillas del Movadef, lo cual nosotros saludamos y felicitamos porque por fin nos hemos quitado la venda de los ojos. Sin embargo, no nos debemos de olvidar que según el último ranking de competitividad, el Perú figura penúltimo en Iberoamérica. Pero no solamente eso, sino que este organismo sostuvo que los dos grandes debilidades de nuestro país son la educación universitaria y la investigación. Y es lamentable, porque según la ley del canon minero, el 5% de lo que le corresponde a los gobiernos regionales 20% de lo que... Perdón, 20% de lo que le corresponde a los gobiernos regionales, que viene a ser más o menos el 5% del total de lo que los gobiernos regionales reciben por canon, va a las universidades supuestamente para investigación. Sin embargo, desde el Congreso pasado, y tú lo sabes y hemos tenido discusiones bastante fuertes al respecto, cada vez que alguien le quiere sacar plata al canon, se lo sacan por las universidades y se va reduciendo. En el Cusco se aprobó plata del canon para pagarle a profesores. Se aprobó contra patrulleros. Se aprobó plata del canon para seguridad ciudadana. Y esa no es la idea. Y lamentablemente todo el dinero, que es un montón, que ha ido a las universidades por concepto de canon minero, que supuestamente debía de ir justamente para investigación, no ha servido para nada. No estamos en el ranking y no figuramos ni siquiera en las 50 universidades latinoamericanas que invierten en investigación. ¿Dónde está ese 20%? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Y estamos viendo con casos como el de Ancash, con casos como el de Tumbes, con casos como el de Santos en Cajamarca, que esa plata básicamente, de alguna manera, encuentran siempre caminos para que se vayan a su reelección. Entonces, si seguimos en este plan, nunca vamos a elevar el nivel de las universidades, a pesar que en los años 90 se hizo una ley específica para tratar de que las universidades tengan efectivamente presupuesto para investigación. Lamentablemente esto no se ha dado y estamos en la cola de lo que significa Latinoamérica. Es más, justo el día de hoy estaba la ministra de Salud y el ministro de Educación en la Comisión de Relaciones Exteriores hablando sobre los médicos cubanos que están en el Perú y los profesores, etcétera, etcétera. Y le comentábamos, le comentó la congresista Alcorta, le comentó la congresista Luz Salgado, y se lo comenté yo, que en la evaluación de los médicos en Brasil, en Chile y en otros países, de los médicos cubanos, ninguno había aprobado el examen que servía para poder tener la profesión en sus países. Entonces la pregunta es,
que hacemos con médicos cubanos en el Perú que ni siquiera pueden pasar un examen. O sea, mañana empieza un largo debate, entonces, por lo que... Un larguísimo debate. Pero independientemente de ese debate, hay los dos elementos claves al margen de la norma, que es el marco de desarrollo de las universidades, es el tema presupuestario. Mientras no tengamos una clara definición de una decisión política... es una locura. Es una locura, ¿no? $4. $4 versus el promedio... Que es 25, que es bastante bajo. El promedio de Latinoamérica al año, porque en Estados Unidos está 1.200 a 1.500. Entonces, ese es un tema, o sea, no hay lonche gratis. Y el segundo elemento que es importante es definir, o sea, yo creo que así como una persona tiene que conocerse a sí mismo, como país tenemos que pisar tierra. En consecuencia, ¿qué podemos hacer con el poquísimo recurso del canon, que no es ningún montón de plata cuando se promedia, ¿no? Y las mejores universidades no tienen canon, dicho sea de paso, ¿no? Por ejemplo, figura dentro de lo pésimo que estamos, figura de la Universidad de La Molina, San Marcos, ¿no? Cayetano, que no tienen canon. Pero, ¿cuál es el tema? Ese recurso va a infraestructura, por ejemplo, laboratorios, ¿no? Que es la materia prima donde puedes hacer investigación. Pero la verdad es que vamos a poder ser competitivos en esta etapa, en los próximos 10 o 20 años, desarrollando ciencia y tecnología, no. ¿En qué debemos ser capos? ¿En qué hay que invertir? ¿En qué debemos ser unos tromes? En transferencia tecnológica. Lo que va sucediendo y apareciendo en desarrollo tecnológico, al día siguiente, al mes, deberíamos traerlo a nuestras universidades. O sea, esa es una estrategia de transferencia tecnológica. Hoy, pretender ser competitivos en desarrollo de ciencia y tecnología, no lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer por mucho tiempo. Pero sí podemos ser expertos en transferencia tecnológica. Y una de esas curiosidades con el sistema universitario peruano es que, mientras tanto, Joran van der Sloot, el asesino holandés que va a estudiar purga pena de 28 años en Piedras Gordas, va a estudiar en la universidad... ¿Va a estudiar el comercio exterior? A las peruanas, no sé qué comercio va. Bueno, cualquier persona que esté presa tiene ese derecho, ¿no? O sea, el hecho de que las personas estén presas, y por supuesto yo no tengo absolutamente ninguna simpatía con el señor y creo que se debe quedar preso y bien preso por lo que hizo. No era solamente una paradoja. Definitivamente creo que debemos de aprender a que las personas que estén privadas de su libertad siguen teniendo derecho a algunos temas, ¿no? Y en este caso el INPE permite efectivamente que las personas que están presas puedan seguir estudios a través de diferentes sistemas. ¿Cómo será el ingreso, no? Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Bueno, por correspondencia seguramente. Por correspondencia. Los papás, no sé. Seguramente pagan. Sí. Y el mismo que le paga a sus abogados, ¿no? Seguramente. Sí, claro. Además que dice que por esto es que va a tener menos años en la cárcel, ¿no? Eso lo va a ayudar también. Sí, claro. Es un tema de privilegio. Se va a casar, y va a tener un hijo, y se va a portar muy bien, y lo que es padre. ¿Quién se puede casar con uno sin ocurre? Claro, bueno, siempre hay un roto para un descosido, es lo que dicen. No, qué terrible. Bueno, tenemos que ir ahora con otro miedo. Hablando de otros temas. Durante el partido entre Barcelona y Villarreal en España se lanzó un plátano al jugador brasileño Dani Alves del equipo catalán, y bueno, esto ha desatado una protesta a través de las redes por los mismos jugadores del fútbol. Se logra ver ahí Cuando coge el plátano, lo pela y se lo come. Mira, ahí está. Claro, es una reacción sensata, inteligente. Para bajar los ánimos. Y divertida además, ¿no? Claro. Inmediata. Además declaró que el plátano es bueno para evitar los calambres. Para el potasio. Sí, claro. Es cierto. Pero bueno, esto ha hecho que se inicie una campaña. Y la campaña tiene el hashtag en el Twitter de "Somos todos macacos". Y han salido diferentes jugadores. Ahí está, mira. Somos todos macacos. Claro, todos somos monos, es lo que quiere decir con macaco, ¿no? Y sale, mira, tenemos ahí al popular Neymar encabezando esta campaña, y de ahí todos, por supuesto, se han unido. Nos iban a tener nuestro plátano acá la productora, ¿no es cierto? Para terminar así. No, ya que mucho, eso ya engorda demasiado. Plátano nomás. ¿Qué dicen acá nuestros congresistas? Para terminar, ahí están mirando otros jugadores. Hay que tomarlo con humor.
El fútbol es un tema de pasiones, ¿no? Es algo incontrolable e igualmente con el tema, de alguna manera, que veíamos en el Metropolitano, la gente tiene que aprender a ser tolerante, ¿no? Pero, digamos, esta campaña iniciada por los propios jugadores... Me parece inteligente. Tomarlo con gracia. Hace años atrás no hubiera ocurrido, ¿no? Y además son los jóvenes más jóvenes, ¿no? En el marketing. Toda expresión de discriminación, y en especial el tema del racismo, denota ignorancia de practica y lo vive, ¿no? O sea, obviamente la raza humana es una sola y tiene pues características diferentes y no hay ningún estudio que pueda avalar siquiera que una raza es superior a otra en absoluto. En consecuencia, cualquier expresión de racismo es sinónimo de ignorancia. Ahora, en fútbol hay que cortarse las venas. Me encantó la actitud de comerse el plátano, me pareció inteligente, y una cachetada a los imbéciles que tiraron el plátano. Antes de irnos... Yo creo que todo hay que tomarlo con humor. Sí. Aquí con mi amigo Juan Carlos Seguren, con el que nos conocemos hace 8 años, que obviamente tenemos muchas diferencias partidarias, muchas veces lo tomamos con humor y de esa manera logramos... Pero usted ha metido candela porque le han mandado un tuit precisamente al congresista Seguren relacionado a eso del apoyo al gobierno, la oposición al gobierno. A ver, ¿de qué se trata? Antonio Ardiles, por favor, pregúntele a Juan Carlos Seguren si el PPC asumirá los pasivos de este gobierno. Ahí está. Es una buena pregunta. A ver, una buena respuesta. El PPC asume los pasivos del PPC. ¿Y del Villarán también? Que no son pocos, dice. ¿Y del Villarán también? Del Villarán también dicen. Hay diferencias. Villarán, gobierno. Sí, hay diferencias. Y creo que la opinión pública lo sabe, y ustedes lo saben, lo podemos conversar en privado. El fujimorismo tiene una estrategia, es oposición radical, se opone a todo, critica a todo, etcétera, etcétera, y es válido y legítimo y le está yendo bien electoralmente a Keiko. Nosotros no, nosotros apoyamos pensando primero en el país, segundo en las instituciones, y en tercer lugar los intereses personales. Y eso nos lleva a defender lo que nos parece correcto y atacar lo que nos parece incorrecto. Pero, solamente para terminar, la realidad le ha dado la razón a los fujimoristas y no a los pepecistas. Porque ahora resulta que este gabinete... La realidad es que se nos ha acabado la hora del programa, señores invitados. Y lo bueno es que a pesar de todo... Nos seguimos queriendo. Es verdad. Muy bien, parece que 14 de febrero. Muy bien, buenas noches, nos vemos. Buenas noches, gracias. Chao.